tema que nos convoca son las bibliotecas escolares. Tenemos circunstancias difíciles en nuestro país en este tema específico, bibliotecas escolares. En muchas escuelas no hay bibliotecas, en algunas otras el servicio sí existe, no tiene estándares, tampoco está razonado, y en ninguna escuela creo que la biblioteca está pensada como recurso pedagógico. No sabemos cómo se relaciona con todo lo que ocurre dentro de la escuela. Creo que hay muchos pasos por construir para llegar a pensar una biblioteca escolar pedagógica, pero también como un servicio eficiente, pero justamente hay que tener estos espacios, hay que construir estos espacios, abonar cada uno desde nuestras posiciones para empezar a dilucidar cómo es esa biblioteca escolar que esperamos. Una biblioteca escolar además que hace parte de un contexto lector, parte indispensable de un contexto lector, de un entorno lector, que es la circunstancia en la que se pueden formar los lectores. Creo que en muchos momentos estamos remando en vano o remando contracorriente si pensamos que formamos lectores sin tener libros, sin tener bibliotecas escolares, sin tener bibliotecarios dedicados. Eso es, diría yo de manera general, las ideas, las circunstancias que impulsan a Casa de la Literatura Peruana como centro cultural dedicado a reflexionar y promover la reflexión sobre la lectura literaria en nuestro país, en nuestra ciudad. Sin más introducción, quiero presentarles a ustedes a Silvia Castrillón. Un gran honor tener a Silvia aquí en Casa de la Literatura esta tarde. Silvia inició en Colombia el debate sobre las políticas públicas de lectura con la creación de diferentes entidades, la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, Fundalectura y Asolectura. Ha sido asesora de organismos internacionales en materia de lectura, escritura, bibliotecas y literatura infantil. Algunos de esos organismos son la OEA, la OEI, el CERLALC, UNESCO y también de diferentes gobiernos de América Latina. Asimismo, ha sido jurado en distintos premios de literatura infantil. Silvia Castrillón es una de las profesionales colombianas, latinoamericanas, que más aporte teórico o que mayor aporte teórico ha dado a las bibliotecas escolares e infantiles en Latinoamérica. Hay muchos libros, muchos aportes teóricos, muchas reflexiones de su autoría que espero podamos leer pronto, quizás reunirnos nuevamente para debatir juntos. Voy a citar algunos. Modelo flexible para un sistema de bibliotecas escolares, de 1982, El derecho a leer y escribir, de 2004, y también tiene una edición 2015, Una mirada, un libro de 2010, me parece que de coautoría con Didier Álvarez Zapata, y Biblioteca Escolar, también un texto de su autoría de 2013. Silvia, bienvenida, qué gusto estar aquí, acompañarte, oírte y conversar contigo. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hacía ya varios años, como 7, 8 años fue la última vez que vine, invitada por Manuel Herrán a hacer una conferencia en la Universidad de Ricardo Palma. Pero antes de eso había visitado mucho Perú. Había trabajado conjuntamente con algunas personas que ya no están, pero que me enriquecieron mucho mi trabajo, que me ayudaron mucho a pensar el tema de la biblioteca, de la biblioteca escolar y de la lectura. Y bueno, que juntos trasegamos algunos caminos, que algo puede ser que haya quedado de eso. Uno lamenta que a veces esas cosas se vuelvan un pasado que ni siquiera lo reconocemos que haya existido. Por eso yo quiero empezar por ahí, quiero empezar a contarles a ustedes esa historia, porque creo que esa historia es importante, la historia no voy a ser exhaustiva, no voy a contar todo, voy a contar parte de la historia en la cual de alguna manera yo actué en esa historia, fui personaje de esa historia,
y pues, ha habido otras cosas que yo no voy a mencionar en este momento, sino muy, muy superficialmente. El modelo flexible que se acaba de mencionar, que yo acabo de entregárselo a Cucha para que saque una fotocopia porque no existe, cuando eso se escribió en una máquina de escribir, no había computadores, entonces no está digitalizado. O sea, este trabajo se inició antes de que empezara el auge de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de las posibilidades que nos ofrece Internet, de conectarnos, de comunicarnos, de todo esto. Entonces era un trabajo muchísimo más difícil de hacer, incluso porque uno de los problemas que teníamos los países de América Latina, que ha sido una de mis batallas, es de que los latinoamericanos tenemos que trabajar juntos en las cosas que nos interesan, porque tenemos problemas parecidos, tenemos miradas parecidas, podemos juntos enriquecernos mutuamente y hacer mucho mejor un trabajo que pocas veces se hace. Nosotros miramos más hacia otras latitudes, hacia lo que hacen en Europa o en Norteamérica o en otras partes, pero no nos miramos entre nosotros. En esa época trabajar conjuntamente era muy difícil porque ni siquiera había manera de comunicarse. Una carta era una carta, no había, la única cosa que existía era el fax, y el fax era muy costoso porque requería llamada telefónica internacional, y una llamada telefónica internacional, ustedes recuerdan seguramente, bueno, no sé, hace 30 años cuando uno tenía algún familiar afuera, los minutos pues, se contaban para poderse comunicar. Bueno, en esas condiciones trabajamos 4 países que eran, los voy a mencionar en orden alfabético, en orden alfabético, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela. En estos 4 países se suponía que había un programa de bibliotecas escolares a nivel de ministerios de educación, o sea, los ministerios de educación habían tomado la decisión de considerar la biblioteca escolar como algo importante y necesario al desarrollo del currículo y al cumplimiento de ciertas metas en la educación, sobre todo metas asociadas con la calidad de la educación, con el mejoramiento de la calidad de la educación. Estos 4 países se reunieron gracias a que en ese entonces la Organización de los Estados Americanos, OEA, tenía un departamento educativo que era bastante activo. Claro, ellos querían imponer ciertos modelos, sobre todo estaban empezando a vender el tema de la tecnología educativa y de que todo ya iba a ser mediante nuevas tecnologías, que en ese momento nuevas tecnologías, ni soñar que es lo que es ahora. Nuevas tecnologías en ese momento podía ser la educación a distancia, las diapositivas, bueno, cosas que... Pero ellos pero estaban, digamos, muy empeñados en intervenir en los programas y en los modelos educativos de América Latina, ofreciendo digamos, esto que se llamó la tecnología educativa. Eso de la tecnología educativa, o sea, era un poco como pensar que los problemas que teníamos en la educación se podían resolver mediante artificios, mediante metodologías tecnológicas, pensando que no es primero pensar el porqué y el para qué de la educación y qué sentido tiene educar a un niño y cómo estamos educándolo como ser humano, como ciudadano. No, eso no interesaba. Lo que interesaba en ese momento
y que es lo que, que es lo que ahora realmente se ha posicionado como lo más importante, es resolver el problema de la educación mediante estrategias tecnológicas. La OEA planteaba eso, pero en los países, una cosa decía la OEA y otra cosa, estábamos pensando algunas de las personas que trabajábamos dentro de los ministerios de educación y que pensábamos que era necesario hacer bibliotecas escolares. Ahí nosotros estábamos pensando en otra cosa, estábamos pensando en que era necesario ese instrumento de la biblioteca escolar como una herramienta que nos permitiera un mejoramiento cualitativo de la educación, pero por la vía de la lectura y de la formación de lectores y escritores. Desde esa época nosotros ya hablábamos no solo de fomentar la lectura, sino también de fomentar la escritura, y ahora voy a decir en qué sentido hablamos de fomentar la escritura, porque eso también se ha vuelto una moda, los talleres de creación literaria, que no es lo que nosotros estábamos planteando ni planteamos ahora. Planteábamos que la biblioteca escolar era no sabría qué decir, cómo definir, un artefacto, un instrumento, una herramienta, un espacio, un mecanismo, muchas cosas al mismo tiempo, que permitía un desarrollo del currículo de manera, digamos, más activa para el niño. En ese momento se empezó a hablar de las pedagogías activas, de las pedagogías centradas, basadas más en el aprendizaje que en la enseñanza, en la autonomía. Se empezó a hablar también de la autonomía del niño y pensábamos que la biblioteca escolar era algo que podía contribuir a esos cambios muy grandes que se estaban planteando en los países de la región en materia educativa. Como les digo, fueron los 4 países. Los 4 países tenían esbozos de proyectos y de programas de bibliotecas escolares distintos. La idea era compartir las experiencias de los 4 países y a partir de eso generar algo que permitiera presentárselo también a otros países de la región, con el objeto de que se incorporara en las políticas educativas de los países el tema de la biblioteca escolar como algo necesario al desarrollo del currículo. Esa era la tarea. Voy a centrarme un poquito más. Les voy a pedir un favor. Si ustedes se aburren con que yo esté contando esta historia, perfectamente me pueden pedir la palabra, interrumpir, preguntar, decir no, quisiéramos saber qué quiere usted decir con eso, si quieren que me detenga o que me salte hacia otro tema, pero perfectamente pueden hacerlo. Bueno, estos 4 países trabajamos juntos durante 2 años, eso fue más de 2 años, como 3 o 4, porque comenzamos, yo creo que en el 80, Colombia había comenzado su programa de bibliotecas escolares en el 76 y ahora voy a contar un poquito más en detalle lo que pasó en Colombia, que es lo que más conozco, lo que conozco más de cerca y que fue lo que compartimos con los otros 3 países. Que teníamos distintos modelos de bibliotecas. Por ejemplo, Costa Rica, lo recuerdo muy bien, tenía un modelo de biblioteca más como centro de recursos para el aprendizaje, como lo tiene ahora Chile, con lo cual nosotros no compartíamos muy bien ese modelo, digámoslo así. Pero bueno, tuvimos la ocasión de discutir y de poner en común todo esto y de enriquecernos mutuamente, también nosotros con el modelo de Costa Rica, porque pues aprendimos de eso algunas cosas. En el año de 1976 hubo en Colombia una reforma educativa que se promulgó formalmente mediante un decreto
el decreto 084, pues me acuerdo todavía, y que lo que planteaba ese decreto era que era necesario dar un vuelco en la educación colombiana porque la educación se suponía había perdido muchísimo en procesos de democratización, que había muchos más niños en la escuela, se había declarado obligatoria la escuela, por lo menos para los años básicos, y que en ese proceso de democratización se había perdido mucho la calidad. Se consideraba que para pocos niños sí se podía hacer calidad, pero que para muchos había que perder muchas ventajas de la no masificación. Entonces, el decreto 088, como les digo, partió de la necesidad de eso. La meta era un mejoramiento cualitativo de la educación, y uno de los pilares básicos de ese mejoramiento cualitativo era la biblioteca escolar. O sea, nosotros planteamos la biblioteca escolar. Yo soy bibliotecaria de formación básica, mi formación básica es bibliotecaria y bibliotecóloga, como dicen, pero me gusta más decir bibliotecaria, así como me gusta más la palabra maestro que la palabra profesor o docente. Creo que la palabra maestro dice más de lo que es el oficio del maestro, y la palabra bibliotecaria también. Yo soy bibliotecaria, y como bibliotecaria pues planteé el proyecto que pensaba que podría, que se tendría que adelantar en el país para empezar con un programa de bibliotecas escolares para todo el país. Lo que estaba en el centro de ahí era el tema de la lectura. O sea, la biblioteca escolar como un instrumento que permitiera trabajar con el maestro codo a codo, aula y biblioteca, en el proyecto de formar lectores. Y partíamos de que desafortunadamente el profesor, y eso también ocurre ahora, el profesor no está bien formado como lector y no es lector. Entonces teníamos que hacer un trabajo de formación también de los maestros. O sea que simultáneamente con la entrega de las bibliotecas, se entregaron 1000 bibliotecas a 1000 municipios, a 1000 núcleos educativos, porque no podíamos poner una biblioteca en cada escuela, desafortunadamente. La meta era que después hubiera una biblioteca por escuela, pero en una escuela central, una escuela que alrededor había una especie de escuelas satélites, en esa escuela se iban a instalar, eran 1000 escuelas. Se hizo simultáneamente un trabajo de investigación. O sea, nosotros siempre hemos pensado que estas cosas, estos programas, tienen que estar precedidos por un trabajo de análisis, de investigación, de estudio, del por qué y el para qué. Siempre, en todos los programas que hemos querido adelantar. O sea, ¿por qué son necesarias las bibliotecas escolares? En ese trabajo de investigación se realizó mediante dos estrategias. La primera fue crear dentro del Ministerio de Educación una biblioteca piloto experimental, sobre todo con libros infantiles y juveniles que en ese momento eran casi desconocidos en el país. No se producían libros para niños, los únicos libros que se producían eran los que se hacían en España y se importaban. No había una industria editorial fuerte a la cual se le pudiera, digamos, adquirir la colección que se iba a poner ahí. Entonces nosotros reunimos una colección que la llamamos Laboratorio de Literatura Infantil y Juvenil. Ese laboratorio de literatura infantil eran los libros puestos a disposición de la gente del ministerio
que estaba trabajando en el área de currículo, en el área haciendo los programas para que ellos miraran los libros, se familiarizaran con los libros de literatura infantil y los empezaran a incorporar al currículum, no como libros de literatura infantil, cada uno para estudiar cosas asociadas o a las ciencias o a la gramática, esto, sino como literatura, sobre todo en las asignaturas de literatura. O sea, que las asignaturas de literatura pasaran de ser historia de la literatura para empezar a hacer lectura de buenos libros, discusión de libros. Y de esa manera nosotros suponíamos que tanto los profesores como los alumnos se empezaban a familiarizar con la lectura, y esa era una manera, digamos, de hacerse lectores. Hicimos simultáneamente dos escuelas como escuelas piloto, una escuela rural y otra escuela urbana, en donde hicimos la biblioteca, y la biblioteca se convirtió en esa escuela prácticamente, sobre todo en la rural, prácticamente el centro de las actividades. Empezó a trabajar el aula con la biblioteca, el bibliotecario con el maestro en todo, paso a paso. Los profesores empezaban a hacer la programación de sus clases, todo en la biblioteca con los libros de la biblioteca. De ahí, de los libros de la biblioteca, los llevaban al aula, o sea, no eran bibliotecas de aula separadas en un rincón que los usan o no los usan, no, eran libros de la biblioteca que se llevaban al aula. Fíjense ustedes que esto es muy distinto a lo que nosotros pensamos que es una biblioteca escolar, ¿no? Ya incluso ahora, eso era una manera muy revolucionaria, muy avanzada de pensar lo que puede ser una biblioteca escolar, o sea, una biblioteca escolar como una serie de recursos en todas las áreas, literatura, ciencias, ciencias naturales, sociales, y en ese entonces las áreas, ahora ya son ciencias sociales, incluso la historia desapareció, claro que ahora la volvieron a poner como obligatoria, pero en ese momento eran asignaturas separadas. Y para cada una de ellas se tenían materiales de lectura y de escritura. O sea, me estoy refiriendo a que la biblioteca escolar no solamente era muy buena biblioteca en literatura, que era y que es muy importante eso, sino también en las demás áreas. Se hizo este trabajo, y a partir de ese trabajo de investigación hecho por los especialistas del Ministerio de Educación, las personas que estaban trabajando en las otras dependencias, como la dependencia que manejaba el tema del currículo, el tema de la evaluación, el tema de los materiales educativos, porque había una dependencia exclusiva para materiales educativos y no éramos nosotros. Las bibliotecas estaban por separado, los materiales eran otro tipo de materiales, no necesariamente tenían que ir a las bibliotecas, como mapas o algo, sí podían estar en las bibliotecas, pero eso era otra cosa. Entonces, pero todos juntos trabajaron en estas bibliotecas como espacio de investigación, de análisis, de estudio, y a partir de eso se generaron unos módulos para la formación de los maestros educación a distancia. Educación a distancia que se hacía, no había internet, ¿no? Insisto, era con diapositivas. Ustedes, no sé si alguno que en un carrusel, ¿no? Sí, yo creo que hay algunos de ustedes que ni siquiera saben de qué estoy hablando, ¿no? Y slide. Nosotros decíamos diapositivas, pues la palabra gringa era slide, pero nosotros decíamos diapositivas. En diapositivas, y cada carrusel tenía un módulo distinto, y los módulos eran para mostrar la literatura, entonces y mostrar la poesía, y mostrar distintos autores, y mostrar cosas de las obras. Bueno,
estudiar las obras mismas, todo esto acompañado, ¿sí? Los slides, cuando dicen educación a distancia, las mandaban. Sí, se mandaban. Eso lo manejaban. Eso lo manejaban en lo que se llamaban los centros experimentales pilotos, que eran como la partecita del Ministerio de Educación en cada una de las secretarías de educación de las ciudades, ¿no? Había un componente técnico que era como el corresponsal del Ministerio de Educación allá, ¿no? Y ellos ya habían tenido previamente una formación en eso. Nosotros no hablamos de capacitación, no nos gusta todavía hablar de capacitación. Capacitación es como me parece peyorativo el término, ¿no? Entonces siempre hemos hablado de formación. Eso duró lo que duró el gobierno. Ahí les cuento todo. Duró unos años más. Yo me retiré justamente pensando en que los vaivenes políticos hacen que llegue un ministro y acabe con una cosa y comience con otra, pero la verdad eso no duró más de 10 años. En este momento, sobre todo en Colombia, lo que ocurrió en Colombia fue que tanto el Ministerio de Educación como las Secretarías de Educación de los municipios, de algunos municipios grandes, empezaron a invertir grandes sumas en las bibliotecas públicas. Y hicieron, en Colombia existen redes de bibliotecas públicas muy buenas. Yo los invito a que las visiten, está aquí muy cerca y de verdad, pero la biblioteca pública es otra cosa. La biblioteca pública no es la biblioteca escolar. Es más, el modelo de biblioteca pública hizo que en algunos casos las bibliotecas escolares que estaban al interior de una escuela se volvieran como si fueran una biblioteca pública, pero al interior de la escuela, que es distinto. No es la biblioteca escolar y la biblioteca pública tienen fines distintos, trabajan de manera distinta, tienen poblaciones diferentes, bueno. Pero nosotros, el país dijo, no, pues ¿para qué invertir más en bibliotecas escolares si lo que vamos a hacer son unas redes muy importantes y muy buenas de bibliotecas públicas, que incluso los alcaldes se empezaron a ganar premios de arquitectura, porque las bibliotecas son enormes, magníficas, unos grandes edificios, y las bibliotecas públicas, y los niños entonces empezaron a ir a la biblioteca pública, pero es muy distinto tener una biblioteca escolar al interior de la escuela que mandar a un niño afuera a que vaya y consulte una biblioteca pública, al punto de que ese trabajo se mecaniza. Los bibliotecarios en las bibliotecas públicas empezaron, y lo hacen todavía ahora, tener una lista de las preguntas que los maestros hacen para poder tener los libros a la mano. Incluso hay anécdotas muy simpáticas con eso, ¿no? Porque a veces los estudiantes llegan a la biblioteca pública a preguntar por algo que no saben muy bien qué es, porque lo oyó muy mal en el aula, el maestro no dio las orientaciones bien dadas, y entonces el bibliotecario en la biblioteca pública, ¿qué es lo que usted está preguntando? El niño que pregunta por los penthouse. Llega a un niño, esta es una anécdota, señorita, el bibliotecario, que tengo que hacer una tarea sobre los penthouse. Los penthouse, usted sabe lo que son los penthouse, es lo mismo que en Colombia, ¿cierto? Son los apartamentos muy lujosos en los últimos pisos de los edificios que tienen una terraza. Los penthouse. ¿Y eso en qué materia es?, le pregunta el bibliotecario. ¿Será que están estudiando en sociales, vivienda? Pero ¿por qué los penthouse, no? Porque la vivienda, cuando uno estudia la vivienda, estudia son los palafitos, las cuevas, la historia de la humanidad, cómo ha sido el tema de la vivienda, pero ¿cómo van a empezar por los penthouse?
después de muchas preguntas, el bibliotecario se da cuenta que los que está preguntando es por los pijaos. Los pijaos es un pueblo indígena colombiano. Eso era lo que estaba preguntando. Pues cuento esta anécdota porque eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando no hay una biblioteca escolar y cuando el niño va a un... Eso es una anécdota, pero es una anécdota bastante triste, además uno se ríe, pero es terrible, pobre, ¿no? Aquí vinieron a buscar a Vargas Llosa. Se queda en la casa de Vargas Llosa. Ah, sí, sí. Bueno, bueno. Pero es esa falta, digamos, es que la biblioteca no puede acompañar al niño en sus preguntas cuando se trata de la biblioteca pública, ¿no? La biblioteca escolar, el maestro y el bibliotecario trabajando codo a codo, mano a mano, pueden hacer un acompañamiento. Además, una cosa que estábamos hablando hoy en el almuerzo, una de las cosas que hace la biblioteca escolar es que la biblioteca escolar puede observar el proceso de un niño como lector, desde que el niño entra en preescolar, sigue primero, segundo, tercero, ese proceso hay que conocerlo, eso no lo puede hacer la biblioteca pública, eso lo puede hacer la biblioteca escolar. Bueno, yo voy a cerrar aquí para que ustedes pregunten, voy a decir solamente algo que me parece que es necesario decirlo en este momento, ya ahora en el siglo XXI, en 2018, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y esto que voy a decir, creo que afecta no solamente el tema de biblioteca pública, de biblioteca escolar, sino también biblioteca pública. La escuela hace lo que la sociedad le pide. Más que un plan de estudios, que una política educativa, es más, un plan de estudios y una política educativa se diseña y se hace y se construye con base en lo que la sociedad tiene como deseos, como imaginarios, como pensamientos, como lo que cree que debe ser la educación de los niños y las niñas. ¿Qué pide la sociedad en este momento de la escuela? ¿Qué le pide la sociedad a la escuela? La sociedad le pide a la escuela que forme ciudadanos. ¿Y qué quiere decir ser un ciudadano para la sociedad en general? Ser un ciudadano es ser una persona que pueda convivir con otros en ciertas, que sepa cumplir las normas, conocerlas, saberlas, cumplirlas, no poner problema, eso es ser un ciudadano, porque ni siquiera votar cuando hay que votar y no más. No es un ciudadano participativo, no es un ciudadano crítico, no es un ciudadano que tome distancia frente a esa realidad que tiene, no es un ciudadano que cuestione, que mire, que piense, no, simplemente que no ponga problema, que se pueda, que conviva con otros sin poner, ese es ser ciudadano. Y lo otro que le pide la sociedad a la escuela es que sea una persona que se pueda desempeñar en un medio laboral, que pueda trabajar. ¿Y por qué que pueda trabajar? Pues porque además necesita formar no solamente un ciudadano, sino que ese ciudadano además sea consumidor. Porque si no consume, esta sociedad se va a pique. Esta sociedad se basa en que la gente sea buen consumidor. Creo que sí. Me dicen si estoy exagerando mucho. Puede ser que estoy exagerando mucho.
pero realmente se pide una persona competente laboralmente y una persona y un ciudadano. Lo de la formación ciudadana ha sido algo que en este momento se está estudiando mucho, se está planteando mucho, se está no estudiando, se está planteando, se está poniendo como meta esa formación ciudadana. Se pide un respeto por la diferencia, un respeto por el otro, que es como parte de esa ciudadanía. Pero ese respeto por la diferencia y ese respeto por la multiculturalidad y que el respeto por las diferentes culturas, a lo que está llevando en este momento no es a un verdadero reconocimiento del otro, no es un reconocimiento solidario por el otro, porque al contrario, lo que pide la sociedad es un ser competitivo que compita con el otro, compita por los puestos de trabajo, compita por las posiciones, compita por, ¿no?, que sea de éxito, ojalá, ¿no? El éxito es una de las palabras claves de esta sociedad. Y lo de la multiculturalidad es un poco como, nosotros decimos en Colombia, no sé si esa expresión la tengan ustedes, es como un saludo a la bandera. ¿Lo dicen acá? Bueno, un saludo a la bandera. Porque la verdad es que ese respeto por el otro, si fuera cierto, viviríamos de otra manera. Bueno, entonces, eso que pide la sociedad no requiere que la gente sea lectora. ¿Por qué? Porque para información y conocimiento hay otras fuentes distintas. Ya todo el mundo, el libro como tal ha perdido el monopolio de la información. Ya la información se consigue por otros medios. Que sea información fidedigna, que sea cierta, no importa mucho, ¿no? Que esas fuentes sean válidas, ¿no? Pero casi todo el mundo se informa por medios diferentes que no son el mismo. Y conocerse a sí mismo, entender qué nos pasa, buscar sentido, saber por qué estamos aquí parados, saber cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo podemos podemos ser más seres humanos, eso no nos interesa especialmente. Puede que nos interese a algunos. Hay una formación en valores, ¿no? Pero esa formación en valores es una formación bastante impuesta y bastante superficial y maniquea y bueno, pero instrumental, esa es la palabra, es pragmático, instrumental. Eso es lo que se pide de la educación. Y se pide también que sea una educación, porque como hemos hecho de los niños unas especies de centros de todo, que hay que respetar por encima de todo. Yo estoy de acuerdo con que hay que respetarlos por encima de todo, por supuesto, pero el tema de la autonomía del niño, que hay que respetar su autonomía. En la Constitución Nacional de mi país está el respeto de la autonomía de cada uno. Y usted puede ir a una escuela y si en la escuela le dicen al niño que no se ponga un arete, usted puede defender al niño y decir, el niño él es un ser autónomo y hay que respetar el libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué significa ser autónomo? ¿Cuál es la verdadera autonomía del niño? O sea, si la escuela no forma a los niños, si los maestros no forman a los niños, si los adultos no están formando a los niños, ¿quién los forma? ¿Quién les inculca
que hay que hacer esto o que hay que hacer lo otro, que hay que comprar esto o que hay que comprar lo otro, que se es feliz si uno hace estas cosas y se es desgraciado si no se logran hacer estas otras cosas. Los medios masivos de comunicación, la sociedad de consumo, ¿no? Esa es la que está formando la supuesta autonomía del niño. Nosotros queremos formar un ser libre, autónomo, pero eso se forma, eso no nace por ciencia infusa, eso no llega así sin que nadie haya estado haciendo un acompañamiento. Además se forma difícil con el tiempo, con el acompañamiento del maestro. Y esa formación se hace mediante la lectura. O sea, uno de los instrumentos más importantes de formación, de ese tipo de formación, de la formación de la autonomía, de formación de un ser libre, un ser pensante, un ser que sea una persona que sea capaz de ponerse en el lugar del otro, pensar como el otro, tomar distancia frente a sí mismo, frente al mundo, ser capaz de pensarse él y pensar a los demás. Eso se da mediante la lectura de la literatura, de la filosofía, de la historia, conocer la historia, todo esto. La historia, por favor. Ahora, bueno, la historia es otro cuento, porque pues la historia que nosotros conocemos es la historia, normalmente es la historia que nos cuentan los que ganan, los vencedores. Pero por eso la literatura es tan importante, porque fíjense ustedes que, por ejemplo, un hecho histórico en Colombia tan importante y tan fundamental en la historia del país, porque de allí surgieron todas las guerras que hemos tenido en nuestro país, que es la matanza de las bananeras. Eso no lo cuentan los libros de historia, eso lo contó García Márquez en 100 años de soledad. Y no conociéramos ese episodio de nuestra vida nacional si no es por 100 años de soledad. Bueno, entonces, resulta que una de las cosas que le piden a la sociedad, le pide esto, pero le pide que eso lo haga de una manera lúdica. Fíjense que hace como, no sé, 3 o 4 o 5 años hubo un lema en la educación en Bogotá que se llamaba aprender la fiesta. Aprender la fiesta es aprender, la palabra aprender, ¿no? Pero prenderla, cuando uno prende una fiesta o cuando una persona está prendida es porque ya ha tomado, ¿no? Está prendida, ¿no? O cuando uno le pone fuego a prender la fiesta. Ese era el lema de las bibliotecas, de las escuelas en Bogotá, aprender la fiesta. Porque si el maestro no es lúdico, va y le pone la queja al papá y el papá pone una tutela contra el maestro porque tiene que enseñar de forma lúdica. O sea, todo se vuelve que tiene que ser fácil. De ahí, la cuestión es que entonces la lectura que se ofrece es o la lectura que sirve para estas cuestiones pragmáticas, instrumentales, de ser ciudadano y de trabajar y de tener información, o la lectura lúdica y recreativa para que pueda distraerse con la lectura, pasar el tiempo con la lectura, recrearse con la lectura, hacer la fiesta con la lectura. Muchos de los lemas que hay de los programas y de las campañas de lectura son así. Leer es un placer, leer es una rumba, ¿no? Leer es un placer, pero es un placer que se conquista no fácilmente. Requiere muchas cosas que la sociedad en este momento no ofrece: silencio, atención,
todas esas cosas, lo que decíamos ahora con los celulares, los niños que están siempre conectados con un celular, les da mucho más trabajo concentrarse en una lectura. Entonces, a veces la biblioteca escolar tiene una misión y es: el aula enseña a leer, es decir, el aula enseña las letras, enseña a decodificar, enseña, como si eso se pudiera enseñar así, comprensión de lectura, las competencias comunicativas, todo eso le corresponde al aula. Le corresponde hacer dictados, hacer ejercicios, hacer todo lo que es aburrido en la lectura. Y se le designa a la biblioteca escolar o a la biblioteca la rumba con la lectura. ¿Estoy diciendo bien rumba o sí? A veces hay palabras que uno usa y que no sabe si... Sí. Entonces, la fiesta, la fiesta, el jolgorio, el guateque. ¿Eh? Bueno, entonces, y hace que haya una especie de dicotomía entre la lectura útil y la lectura inútil. Porque si es para divertirse, es inútil. Claro, porque es que la gente, es más fácil divertirse con la televisión. Muchísimo más fácil. Y los niños lo saben. Si se trata de divertirse, hay otras muchas formas para divertirse. Pero esa lectura que nos ofrece posibilidades de pensamiento, y sobre todo una posibilidad que es la mejor de todas, que es la de disfrutar el arte de la palabra. El arte es fundamental en la vida de las personas, o sea, ver las cosas de manera, a través de los símbolos, de forma simbólica, ver esto, es ofrecer las posibilidades de un acercamiento a la realidad a través de un lenguaje simbólico, de la poesía, de la realidad. Estoy hablando de la realidad como una cosa muy, como todo, ¿no? De la realidad interna, externa, ¿no? Bueno. Sí, yo hasta ahí quiero hablar así como que no he parado. Ahora sí quiero dar la palabra, si tienen preguntas, usted quiere preguntar algo. No era por lo que usted decía del disfrute. En realidad, la lectura continua nos permite acceder a niveles de disfrute que no podríamos acercarnos ni siquiera imaginarnos. O sea, ciertamente hay otros medios que nos permiten el disfrute, pero el nivel siempre es pobre. El esfuerzo de trasladar el conocimiento que está en letras impresas en papel exige una práctica que no se consigue en poquito tiempo. Pero el lograr esa práctica nos permite experimentar gozos que no vamos a poder obtener. Podemos escuchar una canción que aquí estuvo de moda 2 años atrás, creo que era, y pongo de ejemplo esto, ¿no? En la letra era: soy soltero y hago lo que quiero, ¿no? Y esa era y fue un éxito. Pero la tonada es y rápidamente se pesca porque no exige mayor esfuerzo. No estoy hablando de si es bueno o es malo, sino que a nivel mental no hay trabajo. Pero a ver si puedo escuchar para eso necesito una previa experimentación y poder darle el valor que verdaderamente tiene. Si no, me va a resultar, no, está aburrido. Sí, eso es lo que realmente quiero. Suscribo eso que usted acaba de decir. Buenas tardes, le habla Manuel Torres. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? ¿No? ¿Se escucha? Ahí sí.
Sí se escucha, Buenas Manuel. tardes, le habla Manuel Torres, disculpe por esa hora. En el caso de Lima Metropolitana tenemos el problema de los bibliotecarios. No llegamos a todas las escuelas con los bibliotecarios y los pocos que tenemos de repente no están bien capacitados. ¿Cómo hicieron en Colombia con ese problema de poder llegar a todas las escuelas con bibliotecarios? A ver, nosotros tenemos el mismo problema, no hay bibliotecarios para todas las escuelas ni para todas las bibliotecas. Es más, la mayoría de los bibliotecarios no se forman en este tipo de, no tienen esta formación, que es una formación que además tiene que ser pedagógica, una formación en lectura, una formación valorizando las prácticas de lectura, la literatura, todo esto. En general, los bibliotecarios colombianos, con una excepción muy gloriosa, que es la Escuela Interamericana de Bibliotecología de Medellín, en general los bibliotecarios colombianos se forman para trabajar en centros de información científica y técnica, para manejo de información. Y eso es una profesión además muy lucrativa. Creo que en un ranking que se hizo hace como 5 o 6 años en Colombia, sobre lo que ganan las profesiones, una de las mejor pagadas era la de bibliotecología, siempre y cuando fuera con especialización, esta especialización científica y técnica, porque se valora mucho el tema del manejo de la información. Eso produce riqueza, y riqueza para unos pocos, porque esa información no es una información que se democratice, sino que es una información que se acapara por unos pocos. Entonces, yo personalmente, yo soy bibliotecóloga y fui presidente de la Asociación Colombiana de Bibliotecarios, y cuando fui presidente de la Asociación de Bibliotecarios propuse una ley, que era la ley del bibliotecario, en donde se obligaba al Estado a que en las bibliotecas se contrataran bibliotecarios profesionales. Pero la ley salió mal, ¿no? Salió mal hecha. En lugar de decir tendrán que ser bibliotecarios, decía podrán ser bibliotecarios. Eso fue un error que yo no sé de dónde salió, cómo salió, pero que yo en este momento lo celebro enormemente. Pues debió haber sido un error mío, que debía haber mandado mal, o alguien allá en el Congreso lo cambió, pues para no comprometerse que todas las instituciones bibliotecarias tuvieran que nombrar a un bibliotecario profesional, entre otras porque no hay egresados profesionales para todas las bibliotecas públicas y escolares del país. En este momento yo pienso que una biblioteca no tiene por qué estar manejada por un bibliotecario. Me van a matar los bibliotecólogos, ¿no? Sí, me dicen que yo soy una renegada de la bibliotecología. No tienen por qué serlo. ¿Por qué? Porque los procesos técnicos de las bibliotecas ya no es lo mismo que antes. Ya una biblioteca escolar no requiere ese saber, que es un saber técnico, de cómo hacer una ficha catalográfica, una ficha bibliográfica. Ya eso no se requiere. Un programa de bibliotecas escolares puede perfectamente tener una base de datos con todos los libros que manda, que envía, o que es posible que las bibliotecas escolares compren, y simplemente les manda se manda por internet una base de datos en cualquier formato, con un CD o de cualquier otra manera, se manda esa base de datos con una aplicación especial, seguramente. Pero eso solamente se tiene que hacerlo una vez, no cada biblioteca lo tiene que hacer. Entonces, los bibliotecarios o quien maneje la biblioteca tendría que estar dedicado a otras cosas que tienen mucha más relación con la pedagogía, con la literatura. Puede ser un profesor de literatura, un profesor de filosofía, un pedagogo, en cualquiera de las áreas. Lo que yo sí creo que tiene que ser la persona que maneje es que sea lector.
O sea, que valore la lectura como algo necesario para su vida y que tenga ganas de compartir eso que a ella le sirve y le gusta con otras personas. ¿No? Eso sí me parece fundamental. Y no solamente para el bibliotecario escolar, sino para cualquier bibliotecario. Pero en un Ministerio de Educación no se puede cruzar de brazos para decir no podemos hacer bibliotecas escolares porque no hay suficiente, el país no produce los suficientes bibliotecarios para manejar todas las bibliotecas escolares, ¿no? Un profesor puede serlo perfectamente. Silvia, yo quisiera aprovechar la pregunta de Manuel, que me parece muy importante, para quizás profundizar un poco y ampliar a la vez. Nos dices que no es necesario un bibliotecólogo especializado, pero no, porque entiendo la gestión bibliotecológica o bibliotecaria ya puede pensarse de una manera más simplificada. Pero entiendo que sí debe estar presente en la biblioteca un lector que se haga responsable de acompañar los procesos, ¿no?, de formación lectora de los estudiantes. Deduzco también de establecer relaciones con los docentes, ¿no? O sea, sí se debe diseñar un plan. ¿Por dónde abro la pregunta? Ya nos dices entonces más o menos cuál puede ser a grandes rasgos el perfil de alguien que esté a cargo. Quisiera saber qué otros elementos nosotros podríamos pensar como parte, voy a utilizar una palabra dura, de estándares básicos para una biblioteca escolar. Sí es que podemos pensar en estándares, quizás hay una palabra más flexible que esa, pero condiciones indispensables que debemos pensar debe cumplir una biblioteca escolar para ser un servicio pedagógico, para ser parte de la propuesta pedagógica de una escuela. A ver, yo pienso que deberían ser los mismos que para un profesor. Solo que le añadiría a eso, claro que eso hay que añadírselo también a todos los profesores, que debe ser lector. Pero además, yo sí pienso que es necesario que tenga unos conocimientos básicos en ciertas cosas bibliotecológicas, que eso se da fácilmente mediante un curso de actualización, un taller, algo que permite una especialización, por ejemplo. Si es un profesor que se quiera dedicar a la biblioteca, entonces sí tiene que saber que los libros se organizan de esta manera en un estante, que hay una manera que hay unas búsquedas que se hacen de tal manera, si no tiene los libros en la biblioteca los puede buscar por otros lados, ¿no? Pero casi que eso es lo mismo que hace cualquier persona cuando está buscando algo de su propia especialidad. Usted cuando busca algo suyo, por ejemplo, yo estaba en estos días haciendo una traducción de un libro que se va a publicar de una colección teórica que yo estoy dirigiendo, y necesitaba conseguir unos libros que no se conseguían en ninguna parte. No es mi especialidad, era un libro sobre los símbolos, era el libro de Jung, de Gustav Jung, sobre los símbolos. Entonces uno lo busca por internet y lo encuentra. O sea, casi que son las mismas destrezas que un buen profesional necesita para búsqueda de información en su especialidad, ¿no? Pero yo sí diría que se puede perfectamente que tenga los estándares de profesor, añadiéndole el tema de que la lectura sea para él importante. Porque decir ser buen lector es muy difícil. ¿Cómo definir qué es ser un buen lector? Eso no es una cosa que se defina fácilmente. Graciela Montes, en un libro que está próximo a aparecer en esta misma colección que le estoy diciendo, dice que un lector es una persona que siempre está en búsqueda, que nunca está convencido que parte del enigma y no de la consigna.
¿no? Parte de la pregunta, es la persona que siempre se pregunta, pero no es un buen lector aquel que se las sabe todas. No es buen lector, ya se las sabe, ya, que va a leer. Que eso es lo que, entre otras, nos pasa a la mayoría de los profesores. Como nos las sabemos todas, ¿para qué? No necesitamos leer. Entonces, es ese tipo de lector que siempre está en búsqueda de algo, que no solamente se encarreta con una saga, por ejemplo, que se encarretan muchos, ese no es un buen, o que leen 10 libros al mes de esa manera, ese no necesariamente es un buen lector. No es el que mucho lee, sino el que tiene una actitud de lector, en el sentido en que lo plantea Graciela Montes en un libro muy bonito que se llama Buscar indicios, construir sentido, porque eso es lo que hace el lector. El lector busca indicios por distintos lados, distintas fuentes, ¿para qué? Para entender, para comprender, para explicarse el mundo. Silvia, un placer conocerla. Álvaro Tejada, trabajo en bibliotecas escolares hace 15 años y soy bibliotecólogo de carrera. Me gusta que me digan bibliotecario en realidad, porque durante muchos años he trabajado capacitando y compartiendo el conocimiento con personas, docentes o cualquier persona que ha tenido la suerte de trabajar en una biblioteca escolar, ¿no? Sobre todo el sector público. Tengo varias dudas. Vamos a empezar un poco contextualizando lo que se mencionaba sobre la necesidad de que el manejo de la biblioteca escolar no esté a cargo de un bibliotecólogo. Entiendo esa realidad y que es imposible que el Estado pueda asumir que un profesional de carrera pueda gerenciar o manejar la biblioteca. Pero también existe ahí una duda en cuanto a los colegios de alto nivel o de alto rendimiento y del sector privado, los cuales invierten fuertes cantidades de dinero. Incluso en el Estado, aquí en Perú, tenemos colegios de alto rendimiento que exigen tener un bibliotecólogo de carrera para desarrollar el currículo. Y los colegios categoría A, que son colegios privados de currículo internacional, que exigen formación de alumnos que quizás la sociedad en general no exige como común denominador. Exigen alumnos con capacidades y competencias de investigación, de competencias literarias, de búsqueda de información, analíticos, reflexivos, indagadores, integrados. Hablamos de programas de bachillerato internacional, por ejemplo. Aquí en Perú son casi 50 escuelas que llevan el programa de bachillerato internacional. Entonces estamos hablando de dos realidades distintas que están segregando, por un lado. Eso es un poco para la reflexión, ¿no? Y de otro lado, si usted cree que el modelo que propuso en algún momento, quizás de buena intención, la OEA, de los centros de recursos para el aprendizaje, terminó por devenir el modelo real de una biblioteca escolar como estructura, ¿no? Porque este modelo de biblioteca escolar es un modelo fuerte, que es respaldado por la IFLA, pero quizás se entendió mal en algunos países, incluyéndonos quizá, que este modelo, que es básico, que tiene estándares e indicadores también para el manejo de una biblioteca escolar. Hablo, por ejemplo, de cuántas sillas debe haber para poder atender a un salón de clase, o cuántos libros por cantidad de alumnos, que eso se tiene que trabajar. En realidad, cuando se habla de centro de recursos para el aprendizaje, se mezclan muchas cosas y se entienden mal. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque en algún momento usted mencionó también, ¿no?, el tema de que Colombia estaba más ligado a la biblioteca escolar como modelo en sí, ¿no? Muchas gracias y un placer conocerlo. Muchas gracias lo que acaba de decir. Me gusta mucho que lo diga porque a veces uno generaliza demasiado y no atiende a otras realidades. Yo estoy de acuerdo, lo ideal sería que hubiera un bibliotecólogo profesional en todas las bibliotecas, no solamente en las 50 categoría A como tienen ustedes, sino en todas, pero no lo hay, ¿cierto? Pero sí me parece importante que
que al menos se tenga como meta. Es decir, bueno, necesitamos una formación más especializada e incluso se ofrezcan oportunidades de especialización para los profesores en el área de la información y de todo esto que es, digamos, en estos saberes bibliotecológicos. Ahora, la cuestión del Centro de Recursos para el Aprendizaje, que en Chile los llaman los CRA, yo creo que la biblioteca no solamente tiene que reunir libros, por supuesto, es un centro de recursos para el aprendizaje y ahí hay de todo, hay libros, hay mapas, hay cintas, hay CDs, hay acceso a distintísimas fuentes, incluso puede haber objetos, ¿no? Pero lo que yo creo con eso es que hay un cierto temor a llamar biblioteca a la biblioteca, porque se piensa que eso ya es una cosa que pasó de moda, que la sociedad no valora la lectura, que el libro ya es una cosa que está en vías de desaparecer, que ya no va a ser, que dentro de no sé cuánto ya no vamos a tener libros, sino que vamos a tener otra forma de acceso a esto, y es posible que eso sea así, ¿no? Yo muchos de los libros que leo no los leo en físico, cuando me parece que el libro físico es tecnológicamente más sofisticado que un libro en PDF en una pantalla. Para mí es mucho más agradable y mucho más eficaz leer en papel que leer en una pantalla, aun cuando tiene sus ventajas leer en pantalla. Usted va, por ejemplo, a buscar en un PDF, en este trabajo que yo hice, que estoy haciendo, de traducción de esto, me ha tocado buscar cierta cita que el autor no puso la página, y si usted lo busca con un PDF encuentra muy rápidamente la página, ¿no? Bueno, quiero decir con esto, yo creo que hay que tenemos que aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece el mundo actual, el mundo moderno, la tecnología, para acceder a la información, acceder al conocimiento, pero que eso no sustituye de ninguna manera al libro, que el libro sigue existiendo, y que las bibliotecas, ¿por qué no seguirlas llamando bibliotecas? Aun cuando alberguen otras cosas. Fíjense que en el caso ese es un eufemismo, me parece a mí, ese temor, es que si digo biblioteca a los niños no les va a gustar, en cambio es mucho más moderno, mucho más, es decir, centro de recursos para el aprendizaje. Pero lo mismo ocurre con las bibliotecas públicas. En Colombia ya las bibliotecas públicas les da miedo decir bibliotecas. ¿Saben cómo las llaman? Parques bibliotecas. ¿Por qué? ¿Qué es un parque? Es un parque de atracciones, un parque de diversiones, es un parque de juegos mecánicos, esos son los parques, porque incluso ni siquiera son un parque natural con árboles, no, casi que se asocia con ese tipo de parque recreativo. En Brasil les pareció divino eso de llamar a las bibliotecas parques, y ya también las están llamando parques. El parque biblioteca de no sé dónde y el parque biblioteca de tal parque, ¿no? Es una inseguridad nuestra, ¿no? Llamemos las cosas por su nombre, es lo mismo que maestro y bibliotecario. Entonces ya, sí, que no me digan maestro porque me confunde con el maestro de obra, que es el albañil, el que pega los ladrillos, ¿no? Por lo menos en Colombia a esa persona que a veces le llama maestro, ¿no? Entonces ya son eufemismos. Y yo sí pienso que la biblioteca es un centro de recursos del aprendizaje, pero que está bien que se llame biblioteca, porque se valora lo más importante que allí sucede,
que es el encuentro del niño y del niño y del adulto con algo tan importante como es la lectura. El medio de apropiación de un patrimonio universal que está por escrito. Como dice Graciela Montes en un texto que hablamos de él ahora, que se llama La Gran Ocasión. Ella dice ahí que la escuela es la gran ocasión que se le ofrece a los niños de ser parte de ese tapiz, de ese tejido que ha construido la humanidad durante siglos mediante la escritura, que es un patrimonio que nos pertenece a todos. Eso no es, el Quijote no es de España, el Quijote es nuestro, todos, ¿no? Y Aristóteles y todas las bases de nuestra civilización y de todo están construidas sobre eso. Y los niños necesitan entender cómo está construido esta civilización, y eso se da a través de ese patrimonio, ¿no? Y no solamente estoy hablando de la cultura occidental, estoy hablando también de las culturas prehispánicas, que también las conocemos ahora gracias a la escritura y las valoramos. Entonces ella dice que no permitirle a los niños eso es dejarlos mudos y afuera. Esa imagen me gusta mucho, dice Graciela Montes, me encanta. Esa no se la conoce mucho como un derecho social, el tema de la lectura, derecho que tienen los niños a apropiarse del conocimiento, de la humanidad. Bueno, ya que habla de eso, ahí mire, yo también soy vendedora de libros. Traje unos libros que son una colección que hace la asociación en la que yo dirigía hasta que se cerró porque no teníamos recursos, pero la colección la siguió sacando Editorial Babel. Y son ensayos sobre el libro, la lectura, las bibliotecas. Hay uno que se llama El Derecho a la Literatura, de Antonio Cándido, ¿no? Bueno, hay dos míos, hay uno que a mí me gusta mucho, que se llama Defensa de la Lectura, de Pedro Salinas, y hay uno sobre biblioteca escolar, si a alguien le interesa. Como le digo, los tengo que vender, no me queda más remedio, porque es la única forma de seguir sacando otros y publicando otros. El otro que traje, pero ese se acabó, es un libro de Constantino Bertolo, que es el primero de esa colección que les cuento que estoy dirigiendo, que vamos a sacar. Son 3 libros. El primero es ese, Constantino Bertolo, se llama La Cena de los Notables. El segundo se llama Punto de Fuga, de Ana María Machado. Son ensayos todos sobre el libro, la lectura, la literatura infantil. Y hay un tercero de Graciela Montes, que se llama Buscar indicios, construir sentido. Están aquí si quieren alguien al final. Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Zavala, especialista de comunicación de la UGEL 03. Agradecerle por poder compartir con nosotros la experiencia, ¿no?, que se va viviendo en cuanto al tema de las bibliotecas públicas, la lectura, ¿no?, porque es algo que nos une también, que es universal. A modo de comentario, decirle que aquí en el Perú, sobre todo aquí en Lima, si bien es cierto la situación actual de las bibliotecas públicas, ¿no?, de las escuelas públicas, en cierto modo es deficiente, porque muchas veces aquellas personas que están encargadas de las bibliotecas de las escuelas públicas son administrativos, son personas que a veces tienen que cumplir otras funciones. A veces los directores de las instituciones educativas le encargan funciones de repartir textos, de recoger textos, de repartir material didáctico, entonces, o a veces simplemente les dan funciones administrativas.
falta empoderar en muchos momentos al bibliotecario, a la persona que se encarga de la biblioteca y que asuma su rol. Pero no es que nos hayamos quedado de manos cruzadas. Las UGELes y también gracias a la coordinación de la Dirección Regional hemos estado trabajando con la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Nacional también nos ha estado apoyando para poder hacer talleres, ¿no? Talleres con los bibliotecarios y poder con ellos también formarlos y empoderarlos. Yo creo que también aquí influye mucho la gestión del director como líder pedagógico. Si un director quiere que su institución educativa se convierta en esa comunidad de aprendizaje, donde todo espacio sea propicio para que se generen aprendizajes, pues el director tiene que empezar por empoderar esos lugares, esos espacios, el aula, la biblioteca en el aula, la biblioteca que tiene, el espacio que tiene como biblioteca, ¿no? Donde los niños puedan gozar de esa lectura justamente con estas estrategias que usted hablaba, ¿no? El aprendizaje a través del juego, todos los aprendizajes lúdicos. O sea, yo creo que por ahí tendríamos que empezar. De que se está haciendo algo, se está haciendo algo, pero se puede hacer mucho más, ¿no? Y que no sean, como decía quien me antecedió, solamente aquellas instituciones, ¿no?, que han sido beneficiadas y que son instituciones que tienen bibliotecólogos, ¿no?, sino que esto se amplíe a las demás bibliotecas, sobre todo las públicas. Yo quisiera complementar, problematizar también lo que acaba de compartirnos con nosotros la especialista. Efectivamente, hace un momento yo preguntaba si es posible pensar los estándares de la biblioteca escolar, porque si bien hemos venido conversando y Silvia creo que ha profundizado bastante el rol del bibliotecario, ¿no?, y en los posibles perfiles, además del bibliotecario, posibles formaciones que él puede recibir o que ella puede recibir, creo que tenemos que pensar la biblioteca escolar como un entorno en el que se conjugan muchos más elementos. El bibliotecario puede trabajar sin libros. Hay IFLA, que es una institución internacional que mencionaba Álvaro Tejada, bibliotecario que hace un momento hizo un comentario y una pregunta a Silvia, establece algunos estándares para pensar la biblioteca escolar, para construir la biblioteca escolar como servicio pedagógico. En muchos países se habla de 10 libros por niño en una biblioteca escolar. En otros países más cercanos, países de nuestra región, se habla de 6 libros. ¿Cuántos libros hay en Perú en una biblioteca escolar de escuela pública peruana por niño? Creo que ni siquiera existe el estándar. Entonces, ¿puede un bibliotecario trabajar sin colecciones? Si no, y la colección, ¿de qué formas tiene que ser pensada? ¿Como cantidad? ¿Como diversidad? Cómo la colección puede dialogar con esos lectores de distintas edades, con esos lectores profesores. ¿Qué pasa en un colegio rural? Hay muchas formas de problematizar eso. Además de los libros, además del responsable de la biblioteca, ¿qué pasa con la infraestructura de la biblioteca? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué es lo mínimo que debemos tener? Que debe estar disponible para que ese sea un espacio que efectivamente conduce, acompaña, fomenta el acto lector y por consecuencia el hábito lector. Entonces, hace algún tiempo nosotros hemos tratado de observar las bibliotecas escolares de Lima más cercanas y hay condiciones muy diversas, ¿no? Tenemos desde bibliotecas sin ventanas, bibliotecas que son depósitos de textos escolares, bibliotecas con libros, principalmente de literatura del siglo XIX y del siglo XX, principalmente novela, muchísimas condiciones distintas. Entonces, eso es lo que quería quizás introducir en la conversación.
Pensar, y le preguntaría a Silvia, ¿no? ¿Qué elementos componen ese entorno lector escolar que es la biblioteca? Sí, eso es difícil establecer, pues, parámetros, y cuando a veces se ponen los parámetros mínimos puede ser también peligroso, porque entonces se rigen por ahí y dicen, no, es que nosotros ya estamos superando la base que es esa. Y, bueno, yo diría que una biblioteca tiene que tener, primero, que tiene que estar bien ubicada dentro del plantel, dentro del edificio, ¿no? En un sitio accesible a todos. Bibliotecas sin ventanas me parece, no sé, un horror. Creo que tiene que tener libros y otros materiales de lectura con otros soportes, ¿no? Diferentes. Me preocupa mucho que a veces muchos rectores, directores de colegios, incluso alcaldes para las bibliotecas públicas dicen, pero es que ya no se necesitan libros, con tabletas tenemos. Entonces yo he visitado bibliotecas donde ya no hay libros, sino que hay tabletas, y que entonces los niños están cada uno con su tableta jugando, porque es lo único a lo que tienen acceso es a un juego, ¿no? Pero no descartaría el que haya algunos computadores y otros artefactos que permitan, pues, la conexión, por supuesto, es necesaria, ¿no? Siempre y cuando eso no se convierta en lo único. Yo diría, como decía Augusto Monterroso, que es, no sé si ustedes lo deben conocer, es un escritor, el genio del cuento corto guatemalteco. Los mexicanos dicen que es mexicano, pero no, mentiras, es guatemalteco. Que dice que tiene un cuento, este es un cuento, dice: había una biblioteca tan pobre, que no tenía sino buenos libros, ¿no? Yo diría eso, que si es pobres o ricas, solo lo mejor. Y este es un tema muy álgido, porque la gente dice, no, hay que poner todo, y por qué no poner todas las sagas, y Harry Potter y todo lo demás, y el Condorí, todo, ¿no? Si los niños se aficionan a la lectura paso a paso, comienzan por eso y después de ahí dan el salto cualitativo hacia cosas mejores. Yo no creo en esos saltos cualitativos, ¿no? Yo creo que ese salto cualitativo puede que se dé, pero se da solo en la medida en que haya quien acompañe ese salto con una buena lectura, y todo seguramente. Yo cuando estaba chiquita leía muchísimas cosas de la gran literatura, porque mi papá era gran lector, pero también leía Corintellado, ¿no? Y yo no sé si ustedes saben quién es Corintellado, pero eso también lo leí. Muy rápidamente me aburrí, porque tuve la suerte de tener un papá que me llevaba a Goethe y a todos los grandes de la literatura universal, y ahí pude empezar a establecer las diferencias. Pero si yo no hubiera tenido ese papá, de pronto me hubiera quedado leyendo que es lo que le ocurre a la mayoría de los niños, que solamente se quedan ahí, no más, no hay quien los encamine hacia. Entonces, eso de que sean buenos libros, yo sí creo que en la escuela, el maestro, el bibliotecario tiene un deber ético y político, y eso es ético y político. Y ahí yo cito a Paulo Freire. Paulo Freire es una persona de la que podemos aprender muchísimo en esto, de que la educación no es neutra, de que está a favor de una cosa o de otra, y una de esas obligaciones éticas es elegir lo mejor para los niños. Lo demás lo van a encontrar ellos en otras partes, afuera,
Eso no lo tiene que ofrecer la escuela y mucho menos con dineros públicos. Los dineros públicos son dineros públicos, ¿no? Eso, lo que pasa es que a veces se nos olvida y los gastamos como si fueran dineros propios, la gente que está en el Estado. Es todo lo que se estaba reflexionando justo ahorita, porque me cuestionaron mucho, creo que se ha dicho bastante sobre el bibliotecólogo que esperamos en nuestras escuelas, ¿no? Pero también yo tenía mucha curiosidad de cómo en Colombia se afrontó esto de la herramienta propiamente de los libros, porque sí es cierto, tenemos bibliotecas escolares, pero si nosotros entramos más allá de que hay ventanas o no, miramos los libros, hay muchos que son obsoletos, lamentablemente, no todos son de utilidad, ¿no? Yo me pregunto, y eso lo he visto en Lima, lo he visto dentro del país, es parte de nuestra realidad, y yo lo que me pregunto es, ¿en qué medida, cómo se abordó esto en Colombia? ¿No? ¿Cómo se trabajó esto? Yo no sé, yo creo obviamente que debe ser por el lado de las políticas públicas, pero ¿cómo se llegó a mejorar la calidad, ¿no?, del servicio de biblioteca? Y me encanta eso de biblioteca escolar y que tenga función pública finalmente, para que no se vea una actividad totalmente cerrada y solamente y únicamente dentro y en el horario del aula, ¿no?, escuela. Menos mal que usted hace esa pregunta. Ustedes no miren a Colombia como si en Colombia hubiéramos superado, no hemos superado casi nada. Damos un paso adelante y dos atrás. Esto que nosotros empezamos a hacer en el año 1976 con este programa de bibliotecas escolares, donde se escogieron los mejores 1000 títulos que circulaban en ese momento en el mundo. O sea, ahí, por ejemplo, nosotros empezamos a llevar, ¿hace cuántos años? 40 y tantos, a Quentin Blake, a Roald Dahl, porque no había en Colombia una industria editorial que proporcionara, bueno, había algunas cosas que se podían comprar y se compraron, pero era muy poquito, sobre todo en literatura infantil y juvenil, pero nosotros llevamos lo mejor. En este momento los criterios para elegir tienen mucho que desear, muchísimo. O sea, ahí hay una cantidad de 100 títulos que se eligen para distribuir. Yo diría que de esos 100, yo como elegiría, tal vez dejaría 40 o 30 y los demás los descarto de una. Nosotros no somos un modelo para eso. Tenemos un gran desarrollo de la biblioteca pública, se ha trabajado la biblioteca pública desde hace muchos años. Se trabajó la biblioteca escolar, hay bibliotecas escolares muy buenas, pero casi que eso es más como por la gestión de una persona que pelea y lucha y sale adelante con eso, y hay muy buenas bibliotecas. Hay un grupo, una organización que es un grupo, se llama GRUBE, de bibliotecas escolares, sobre todo en Medellín, con bibliotecarios, con bibliotecas muy bien organizadas, muy bien. Hay cosas, hay muchas cosas, pero digamos, nosotros no somos ejemplo. Lo que sí somos es que hay mucha gente que hemos venido luchando y trabajando y pensando y reflexionando y peleando por eso, ¿no? Y seguimos peleando y seguimos ahí en la pelea, en la lucha, porque nos parece que es muy importante. Hay cosas que han hecho tanto desde el Estado como desde el sector privado que vale la pena, pero como les digo, ahí hay de todo. Hay de todo. Yo creo que la única forma de lograr que estas cosas salgan adelante y todo es el trabajo de la gente, de la sociedad civil, digo yo, los maestros, los bibliotecarios, los lectores, la gente que como ustedes, me imagino, que están aquí sentados un viernes a esta hora, me imagino que no es así como muy
estar uno aquí oyendo a una señora que viene de Colombia hablar de bibliotecas escolares, imagínense. Yo me imagino que ustedes serían parte, digamos, de esa sociedad que se puede reunir, conversar, leer cosas sobre esto, ver qué se está haciendo, hacer propuestas. Eso es lo que creo, con espacios como este espacio me parece maravilloso. Y este espacio es un espacio del Ministerio de Educación. Esto nosotros en Colombia no lo tenemos. Una cosa así de esta naturaleza, no. Sí, Ni tenemos una biblioteca, ni en el edificio del Ministerio de Cultura es como el que tienen ustedes, ni el de la Biblioteca Nacional, no. Bueno, el edificio de la Biblioteca Nacional es un patrimonio arquitectónico bonito en Colombia. Pero ustedes tienen hay mucho acá, hay infraestructura. Yo creo que hay muchas cosas de donde que se pueden hacer. Y hay mucha gente. Si me permite, bueno, a raíz de la pregunta y las participaciones es interesante saber lo último que nos acaba de decir. Las realidades son parecidas entonces, ¿no? Creo que aquí hay mucha inquietud desde la base de quienes están en contacto con los libros, quienes están en contacto con las personas que tienen el interés por tener algo más en lo que es lectura. Ahora desde el campo donde estoy, pero soy profesora también de aula y he visto desde una educación básica para niños cómo es que desde el ministerio se ha movido, se han hecho intentos de programas como el plan lector, había todo un plan para generar el hábito de lectura, la comprensión lectora, ¿no? Y se han seguido haciendo intentos con otros programas que creo que se han desarrollado, han tenido su momento de investigación, como el del fomento de la lectura a través de las bibliotecas en aula. Entonces, siento que ha sido la base y yo pensaba que de repente en Colombia también tienen otras propuestas, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta a través de este conversatorio, de poder compartir ideas y las propuestas son muy similares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema es presupuestos desde las entidades, ¿no? Estoy hablando de las políticas educativas. El problema es la base, que podemos seguir compartiendo estas experiencias que creo que se dan, pero cuando no son reguladas se van quedando, ¿no? Quien les habla ha sido partícipe de una propuesta innovadora, Trinomio Lector, donde hacíamos la lectura en aula, la biblioteca en aula, pero que invadíamos los hogares, padre, docentes y niños trabajando por la lectura. Pero se va quedando otra vez allí. Entonces, de repente sentí y tengo dos interrogantes. Me queda esto de cómo especializar al docente que está en contacto con estos niños que van a aprender leyendo, qué es lo que más debe saber, porque saben algunas estrategias, formamos estos grupos de repente, no todas las escuelas, pero hay escuelas. ¿Qué más debe saber este docente? ¿Y qué es lo que le va a exigir? ¿El propio hecho de que el docente tenga este interés o también el hecho de que no tienen las herramientas básicas? Y escuchaba aquí un comentario, una frase que decía, ¿cómo hacer el docente lector? ¿No? Porque no hay docentes lectores totalmente. Muchos de nosotros, no estamos en contacto constante con los libros. Entonces, ¿cómo hacer que ese perfil, tanto el perfil como las condiciones, qué es lo que nos estaría faltando, qué es la propuesta más? ¿Se puede invertir o tenemos que todos involucrarnos desde iniciativas propias, desde el aula? A ver, usted está haciendo muchas preguntas. Voy a tratar de sintetizar por lo menos algunas. Primero, yo creo que es un problema de voluntad política, no es tanto problema de recursos. Yo creo que sí hay recursos y uno ve que hay recursos para ciertas cosas y para otras no. O sea, el problema es voluntad política.
también es voluntad política a nivel, digamos, en todos los niveles. La otra cosa es que el maestro no necesita estrategias lúdicas ni estrategias recreativas, ni ese tipo de... Para mí la palabra estrategia lúdica es como va de retro Satanás. Yo no creo en eso, no creo en que uno tenga que tener una metodología, una forma de... No. Es otra la formación que necesita el maestro, es una formación con reflexión, con lectura, con discusiones, y tiene lo que necesita el maestro, sí es una formación desde su formación básica, profesional, que lo que pasa es que por lo menos en Colombia, la formación de los maestros tiene esa falencia. No están bien formados. Lo que hace la formación, el currículum de la formación de los docentes hace énfasis en lo que es la didáctica de la literatura o de la didáctica de la lectura, pero no realmente la formación como un lector crítico. Y eso no se da solamente en la universidad, eso lo que pasa es que viene desde la escuela. Eso es un círculo vicioso, ¿no? Como dice Frank Smith en un libro que se llama Cómo la educación le apostó al caballo equivocado, dice que lo que pasa es que los maestros que se formaron en una escuela y llegan a la universidad y hacen como hicieron con ellos cuando estaban chiquitos, de lo cual lo único que hace es repetir un círculo del cual difícilmente se sale. Él lo dice más simpático de lo que yo lo estoy diciendo, porque lo dice con un chiste, pero no me acuerdo cómo es, que es el chiste ese, pero eso es lo que él dice. Entonces la formación es una formación, en toda su formación, eso no se resuelve con talleres, eso es el tallerismo ese, que eso se volvió la moda, ¿no? La panacea. Entonces talleres y talleres y talleres, eso no es, porque eso no son estrategias, no hay un manual, no hay una técnica, no hay, y mucho menos lúdicas y recreativas, no, porque ¿qué es lo que enseñarían en una estrategia lúdica? A salirse del texto, leer algo y ponerse a hacer otra cosa distinta, nada que tenga que ver con la lectura. Entonces, pero yo sí creo que eso es un problema de decisión política, de querer hacer eso, de pensar que uno no entiende cómo realmente puede funcionar una escuela sin una biblioteca. La otra cosa, las bibliotecas de aula no son la solución. La biblioteca de aula muchas veces es un rincón con libros que nadie toca, nadie mira, se quedaron ahí, son los mismos libros. Los libros pueden estar en el aula, pero se requiere una estructura, un organismo. Cuando me preguntaban cuáles son esas condiciones, que son libros y todo eso, es un programa, es algo integral, es algo que reúne materiales, espacio, pero sobre todo proyecto. Es un proyecto integral que ese proyecto puede tener incorporado el hecho de llevar libros al aula, pero no llevar cualquier libro, circularlos, hacer... Eso no son unos libritos en un rincón, y menos unos libros de texto, que es lo que normalmente hay en esas bibliotecas de aula. Bueno, a mí me da pena porque... No, pues porque tenemos que hacer otras cosas. Que terminar, sí, así es. Yo creo que se quedan muchas preguntas para todos nosotros todavía. Y Silvia pues está de visita en Perú, nosotros queremos volver a invitarla en noviembre, a ver si viene nuevamente a Casa de la Literatura. En todo caso, muchas gracias Silvia, muy interesante charlar contigo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dejarnos preguntas, que me parece importantísimo.
Quisiera resaltar que Casa de la Literatura dialoga constantemente con la Dirección Regional de Educación de Lima. Está aquí Manuel, que viene de la DRELM y que creo que dialoga con todos ustedes, con cada una de las UGELes. Ese vínculo existe, entonces creo que esa participación de sociedad civil podemos empezar también a pensarla desde allí, a pensar reflexiones que se han suscitado hoy hacia adelante. Tenemos muchas opciones vigentes. Solamente quiero terminar diciendo, hay libros muy, muy importantes, aprovechemos la oportunidad. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a la Dirección del Libro y la Lectura, porque son ellos quienes han invitado a Silvia Castrillón aquí a Lima en estos días. Gracias, Silvia.